En 1995, la selección sub-23 hondureña disputaría la 12ª edición de los Juegos Panamericanos, que se disputarían ese año en Mar del Plata, Argentina. Aquella histórica selección catracha contaba en el plantel con jugadores como Milton Chocolate Flores, Carlos Pavón, Amado Guevara y el Flaco Pineda. Como refuerzos estuvieron Nicolás Suazo, Arnold Cruz y Juan Montuca Castro. Esa potente selección catracha conseguiría avanzar de la fase de grupos, ubicándose como mejor tercero, gracias a una victoria ante Estados Unidos y un empate ante la local Argentina. Se va Romero, tira Romero, gol. Ya instalada en cuartos de final, la H se tendría que ver la cara ante la potente y siempre favorita Brasil, que en su plantel contaba con jugadores que unos años después brillarían en Europa, como Marcelo Bordón, Nené, Ronaldo Guiaro, Ferreira y el campeón del mundo Edmilson. A pesar de eso, la selección hondureña le plantaría cara a la verde amarela. Va Pineda. Llegó Pineda. ¡Gol! Luego de 90 minutos sin lograr hacerse daño, catrachos y brasileños definirían el boleto a semifinales desde los 12 pasos. López. ¡Gol! Una infartante tanda de penaltis, donde la figura sería Milton el Chocolate Flores. Le pega Nené. Otra vez Flores. El ya fallecido portero limeño brillaría atajándole 4 penaltis a la canariña. De esta manera, la H eliminaría a la potente Brasil y avanzaría a semifinales. En 2001, la selección hondureña participaría por primera vez en su historia en una Copa América. Los dirigidos por Ramón Maradiaga serían emparejados en el grupo C, junto a la otra invitada Costa Rica, Bolivia y Uruguay. Aquella potente selección catracha contaba con jugadores como Noel Valladares, Samuel Caballero, Rambo de León, Amado Guevara, Dani Turcios y Saúl Martínez. Un plantel bastante competitivo que no tendría problemas para avanzar de la fase de grupos, ubicándose como el segundo lugar del grupo gracias a las victorias ante Uruguay y ante Bolivia. Puede venir un tiro, se produce. Ya en cuartos de final, la H nuevamente se vería la cara ante la poderosa Brasil, que llegaba a esa Copa América con un plantel bastante competitivo, con varios jugadores que un año después se coronarían campeones del mundo. Hablamos de jugadores como Dida, Marcos, Giuliano Belletti, Roque Jr., Juninho Paulista, Jr. y Denilson. A pesar de eso, la H no agacharía la cabeza, y contra todo pronóstico, se encargaría de dar la gran campanada del torneo. Un autogol de Giuliano Belletti y otro de Saúl Martínez firmaron aquella legendaria gesta. Ahora viene el gol, va a ser el gol, el cambio, ¿quién lo hace? ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! Consiguiendo de esta manera eliminar a la potente Brasil y el boleto a semifinales. ¡Gol de Honduras, gol de Honduras, gol de Honduras! ¡Saúl Martínez! ¡Sí! En 2012, la selección sub-23 hondureña disputaría la 30ª edición de los Juegos Olímpicos, que se disputarían ese año en Londres, Inglaterra. Aquella histórica selección catracha contaba en el plantel con jugadores como el Choco Lozano, Alex López, Mario Martínez y Andy Nájar. Como refuerzos estuvieron Maynor Figueroa, Roger Espinosa y Jerry Benson. En fase de grupos, la H quedaría emparejada en el grupo D, junto a Japón, Marruecos y la favorita España. Los dirigidos por Luis Fernando Suárez debutarían con un amargo empate a 2 ante Marruecos. Sacó el remate, viene gol. En su segundo encuentro de la fase de grupos, la H se jugaría la vida en el torneo, enfrentando a la favorita España, una selección española que venía de caer en la primera jornada ante Japón, por lo que una derrota ante los centroamericanos significaba matemáticamente la eliminación. Aquella selección olímpica española contaba con jugadores de mucho renombre, como David De Gea, César Azpilicueta, Juan Mata, Isco y Jordi Alba,
A pesar de eso, la selección hondureña no se dejaría intimidar por los nombres. Y contra todo pronóstico, se llevaría una histórica victoria. Un solitario gol de Jerry Benson eliminaría a los europeos y pondría a los catrachos con pie y medio en cuartos de final. En 2016, la selección sub-23 hondureña disputaría la 31ª edición de los Juegos Olímpicos, que se disputarían ese año en Río de Janeiro, Brasil. El estratega colombiano Jorge Luis Pinto convocaría a la justa olímpica jugadores como Bubba López, Brian Acosta, Choco Lozano, Rommel Kioto y Albert Ellis. En fase de grupos, la H quedaría emparejada en el grupo D, junto a Argelia, Portugal y la siempre potente Argentina. Los centroamericanos debutarían con una victoria de 3-2 ante Argelia. En su segundo encuentro, la H caería en un apretado encuentro ante Portugal. Esa bola cruzada. En el tercer y último encuentro de la fase de grupos, la H se jugaría el boleto a cuartos de final ante la favorita selección argentina, que contaba en su plantel con jugadores de mucho renombre como Jerónimo Rulli, Giovanni Simeone, Ángel Correa y Giovanni Lo Celso. A pesar de esos nombres, eran los sudamericanos los que llegaban con mayor presión, puesto que estaban obligados a conseguir una victoria para acceder a la siguiente ronda, mientras que a la H le bastaba incluso un empate. Un apretado partido, donde el Choco Lozano sería el encargado de abrir el marcador. Para Lozano, gol de Honduras. Gol. Ya en tiempo de descuento, la albiceleste conseguiría el empate. Derecha el disparo, gol de Argentina. Gol. Un empate a 1 que terminaría siendo definitivo, sellando de esta manera la eliminación de la albiceleste y el boleto a cuartos de final para la H.